Mis saludos a todos los que ven este video. Bueno, esta es la regrabación de la primera clase del curso de lenguaje del CUP 2002 de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Luis Fernando Paz y bueno, este va a ser la primera clase, la primera parte del primer tema, ya, la regrabación. Bueno, primero iniciamos la clase indicando el programa, ¿ya? El programa de lenguaje tiene 11 unidades, como está en el texto. Y tenemos la unidad 1, la sílaba, la unidad 2, acentuación, unidad 3, morfología de la palabra, unidad 4, el sustantivo, unidad 5, el adjetivo, unidad 6, el pronombre, 7, el verbo, unidad 8, el adverbio, unidad 9, la preposición, unidad 10, la conjunción y unidad 11, el artículo. Bien, vamos a iniciar con la unidad 1, la sílaba. Bueno, primero tenemos la definición. Para analizar justamente la definición y lo que es la sílaba en sí, se va a partir de la definición que hacen los lingüistas Antonio Quilis y Joseph Fernández. Lo mismo definen la sílaba como la primera unidad superior al fonema y que puede abarcar uno o varios. Esa es la sílaba. Este concepto nos ayuda a aclarar que una sílaba puede constar de uno o varios sonidos. Para la Real Academia de Lengua Española, en el esbozo, o sea, en el esquema, en el diseño que se mantiene en la Real Academia Española, nos dice en la página 13 de la versión 1.1.2 que toda sílaba formada por más de un segmento contiene por lo menos uno vocálico. Bien, también nos señala que por su función silábica los sonidos españoles se clasifican en grupos vocálicos y consonánticos. Nos dice que es vocálico el que puede constituir por sí solo una sílaba y consonántico el que carece de esta propiedad. Dicho esto, tenemos algunos ejemplos, tal cuales son las palabras aéreo, transgresor y vicio. Ahí vemos que cada sílaba contiene mínimamente una vocal, ¿no es cierto? Ahí tenemos la separación silábica de 4, 3 y 2 sílabas. Bien. Luego vemos que lo que caracteriza a cada sílaba, independiente del número de fonemas que lo conforman, es que cada una de ellas se emite en un solo golpe de voz, ¿ya? También se habló del tema de los fonemas, hablamos acerca de la articulación de la voz, los sonidos que se emiten, ¿no?, cuando hablamos de fonemas. Entonces, dicho esto, para terminar la definición de lo que es la sílaba, nos dice que se define a la sílaba como cada uno de los golpes de voz que realizamos al momento de producir una palabra, es decir, las divisiones fonológicas en las que se segmenta una palabra en la cadena hablada. Bien. Luego entramos a ver lo que era la estructura de la sílaba. En el esbozo prescribe que el número de fonemas que componen una sílaba en nuestro idioma varía de 1 a 6 fonemas. Por ejemplo, nos da una palabra no muy conocida tal vez por todos, nos dice la palabra agriáis, ¿ya? Esta palabra tiene 2 sílabas, ¿ya? Entonces la palabra agriáis, la primera sílaba nos dice que es la letra A y la segunda sílaba viene a ser griáis, donde vemos que tiene una tilde en la vocal abierta, ¿no es cierto? Bien. Ahora, viendo a detalle, nos dice que la primera sílaba está estructurada con el fonema A, hablando de la estructura. Y la segunda tiene 6 fonemas, que vienen a ser la G, R, I, A, I y S. Pero nos indica que siempre la vocal será el núcleo silábico. Ahora, un ejemplo muy claro sobre esto es el ejemplo de la palabra trompeta. Esa es una palabra que tiene 3 sílabas, ¿ya? Separada de la siguiente manera: trom, primera sílaba, p, segunda sílaba y ta, tercera sílaba. Aquí nos indica que el núcleo, ¿ya?, de trom es la vocal O, de P viene a ser E y de ta viene a ser la vocal A.
Bien. Continuamos. Luego tenemos lo que son las sílabas tónicas y las sílabas átonas. En una palabra polisílaba, no todas sus sílabas se pronuncian con la misma intensidad de voz. La sílaba que soporta la mayor fuerza de voz se llama tónica y la restante o las restantes son átonas. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra resumen. La misma se divide en 3 sílabas y vemos que donde lleva la mayor fuerza de voz es en la segunda sílaba su. Esa vendría a ser la sílaba tónica y las otras, tanto la primera y la tercera que son re y men, vendrían a ser las átonas. Porque al pronunciar una palabra como esta, decimos resumen, no decimos resumen ni resumen, ¿no es cierto? No suena correcto. Es importante que se conozcan y es importante hablarla correctamente. Entonces, para ello es muy importante que cada postulante pueda enriquecer su vocablo con mucha lectura. Sobre todo yo en la clase les estaba recomendando lecturas sobre que tengan que ver sobre la carrera que hayan elegido, ¿no? Sobre los temas que les gustan. Y muy importante para saber las pronunciaciones, la escritura de muchas palabras que a veces son desconocidas. También para la pronunciación se les recomendó audiolibros, ¿ya? Las personas que leen los audiolibros pronuncian las palabras correctamente. Y en el caso para saber cómo se escriben las palabras, es muy importante tenerlos el libro para poder leerlos, ¿no? De las dos formas, uno vaya enriqueciendo lo que es todo su vocablo. Y también el conocer toda esta conceptualización y tenerla en cuenta al momento ya sea de redactar, al momento de leer o al momento de hablar sobre algún tema en específico o simplemente para poder defender una idea o otra conversación de manera informal o de manera formal. Bien, esas eran las recomendaciones que se estuvieron haciendo en la clase. Bueno, después estábamos viendo la división silábica. Nos decían que los principios de la delimitación silábica establecidos en nuestra lengua responden a las siguientes características. Tenemos 4 incisos. Primero, tenemos el inciso A, que nos dice que una consonante situada entre vocales, la primera consonante se agrupa silábicamente en la vocal siguiente, de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos 2 palabras, la palabra demora y la palabra calabaza. Es muy sencillo y fácil en este momento poder identificarlas, ¿no es cierto? Cuando tenemos palabras conocidas. Pero de todas formas, como ya se había indicado en las anteriores diapositivas, nos dice que para formar una sílaba debe contener una vocal, ¿no es cierto? Entonces vemos que toda consonante se agrupa con la vocal que tiene en la siguiente vocal, ¿no? Por decir, primero viene la consonante y luego la vocal. Luego tenemos el inciso B. Cuando 2 consonantes van entre 2 vocales, quedan divididas. La primera consonante pertenece a la sílaba anterior y la segunda pasa a formar parte de la siguiente sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos las palabras denso y ritmo. Ahí tenemos 2 consonantes contiguas, ¿no es cierto?, entre 2 vocales. Entonces la regla lo que nos dice es que se separan estas 2 consonantes juntas y una va a la primera sílaba y llamémosle la otra va a la segunda sílaba, dependiendo de cuántas sílabas tengan, ¿no es cierto? Pero donde están ubicadas es donde van a estar separadas, ¿no es cierto?, las vocales contiguas. Luego tenemos el inciso C, que nos dice si en el grupo de 2 consonantes, ¿ya? Perdón, aquí faltó una partecita. Nos habla acerca de los formados de los grupos, ¿no es cierto? Si nos dice que en el grupo de las 2 consonantes del inciso anterior, ya, para hacer más claro este inciso C, nos dice si la segunda es L o R de las 2 consonantes contiguas, formando los grupos PR, BR, PL, BL, FL, FR, GR, GL, CR, CL, DR y TR, las 2 consonantes se agrupan en la sílaba de la vocal siguiente.
tal cual como se ven en los ejemplos que se mencionan líneas abajo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma es la única forma en que dos consonantes contiguas dentro de una misma palabra van agrupadas dentro de la misma sílaba. Por ende, van con la vocal posterior, no con la anterior. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de consonantes contiguas siempre van al principio de la sílaba seguida de una vocal. Bien, entonces ahí tenemos varios ejemplos ilustrativos, ¿ya? Para que ustedes tomen en cuenta, puedan leerlo. Bien, luego seguimos con el inciso D. Nos dice en grupos de 3 consonantes. Las dos primeras se agrupan con la vocal anterior y la tercera con la siguiente. Como por ejemplo en las palabras obstinar y inspector. Aquí tenemos grupos de 3 consonantes juntas en una misma palabra, ¿no es cierto? Entonces la regla obviamente nos dice las dos primeras se van con la vocal que está antes de las 3 consonantes contiguas y la tercera se va con la siguiente, vocal de las 3 consonantes contiguas. Bien. Ahora, hay una pequeña aclarativa, ¿no? Nos dice, pero si la última letra del grupo de las 3 consonantes es la L o R, pasa solo la primera consonante a la sílaba precedente. Por ejemplo, aquí tenemos 3, en la palabra sombra, tenemos 3 consonantes juntas, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que la tercera consonante viene a ser la R o la L, viniendo a formar parte del inciso C, uno de los grupos del inciso C, también pueden ser tomados de esa manera. Vemos que estas consonantes de 3, solamente la primera se va con la vocal anterior y las dos siguientes se van con la vocal posterior, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos un último inciso, el inciso E. Nos dice en grupos de 4 consonantes se dividen de a 2 consonantes en cada sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra abstracto, transgresor, construye y reconstruye. Ahí vemos en cada una de las palabras que tenemos 4 consonantes juntas entre 2 vocales, ¿no es cierto? Aquí vemos la división de 2 consonantes a la vocal anterior y 2 consonantes a la vocal posterior, para tomar en cuenta la separación silábica. Bien. Ahora, en el texto existen notas importantes, mencionábamos esto para que tomen en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos una nota de la separación silábica o división silábica. Nos dice nota, nunca se debe separar en sílabas distintas las letras R y L o doble R y doble L, mencionadas R o L, porque representan un único sonido, tal cual lo mencionan los ejemplos de las palabras tarro y callo. Por ejemplo, ahí tenemos la separación silábica, ¿no es cierto? Tenemos 2 consonantes contiguas, pero no se separan porque tienen una regla que no deben separarse. Bien, porque vienen a formar un único sonido, ¿no es cierto? Y hablamos de que cuando la separación silábica vienen separados por fonema, pero con un golpe de voz, ¿no es cierto? Entonces, esta es una regla importante que deben recordarla, ¿no? Que seguramente sí la vieron en el colegio, pero es para que lo tomen en cuenta. Bien, luego nos menciona que la letra X forma sílaba, naturalmente con la vocal que le antecede, como en el caso del ejemplo de la palabra extremo. Vemos ahí que la letra X le antecede una vocal, en este caso la letra o la vocal E. Bien. Ahora, también nos dice, pero cuando se pronuncia entre vocales, como los ejemplos de las palabras nexo, éxito, axioma, es fácil comprobar que la X comparte su sonido con una y otra vocal. Por ello no se recomienda separar en sílabas distintas, sobre todo al final del renglón. Al ser una letra de 2 fonemas, ¿ya? Separarlas de una de las vocales impediría que se articule correctamente en la palabra. De todas formas o de cualquier manera, sí se puede saber la cantidad de sílabas que hay en las palabras que contienen X intervocálicas, ya que la letra puede contársela con la sílaba que le antecede o con la que le sigue.
Un ejemplo claro es la palabra examen. Hablamos sobre esto y se aclaró sobre el tema de la separación silábica. El separar la letra X, ya sea con en la primera sílaba o en la segunda sílaba, porque el sonido es para ambas vocales, ¿no es cierto?, nos indica de que la separación silábica vienen y siguen siendo 3, ¿no es cierto? Bajo los dos casos es aceptable, ¿no es cierto? Según el sonido de voz que se le imprima y según la palabra, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, 6 ejemplos, ¿ya? De los cuales, independientemente de dónde se separe la letra X y con la vocal que le antecede o le precede, siguen siendo la misma cantidad de sílabas. Por eso los ejemplos indican 3 sílabas o 4 sílabas. Bien, posteriormente vimos que cuando la letra X se encuentra ante la letra H, se pronuncia como si fuese intervocálica. Para estos casos, la separación silábica de la palabra, por ejemplo, exhalar, ¿ya? Viene a ser EX, la primera sílaba, la segunda HA y la tercera LAR, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo y el otro exhibir, ¿no es cierto? ¿Ya? Para ambos casos nos indica que debe existir esta separación silábica, pero se pronuncia como un solo golpe de voz, ¿no? Exhalar, por ejemplo. Exhibir, ¿no? No decimos exhibir, ¿no es cierto? Entonces no suena correctamente. Bueno, ahora en palabras con H precedida de consonante, se dejará esta al final del renglón y se comenzará el siguiente con la H. Por ejemplo, tenemos dos claros ejemplos. Aquí la palabra clorhidrato y anhídrido. Entonces ahí vemos que hay una separación en sílabas entre una consonante en que la precede en que la antecede una consonante a la letra o a la consonante H. Bien, esto sería el curso, la primera parte de la lección 1 que se tomó, que no se grabó correctamente. Bueno, eso era, y bueno, las preguntas, las consultas que se estuvieron haciendo se va a subir en la segunda parte de esto, que sí hubo la grabación, y espero que todo esté correcto. Y bueno, cualquier consulta o duda, hablamos también acerca de la plataforma, donde vimos de que era necesario que una vez tengan su usuario y contraseña puedan entrar y poder hacer las tareas correspondientes que cada docente le va a dejar. Yo hablo en caso de lenguaje, le voy a dejar algunos cuestionarios sobre el tema de la conceptualización o algunos ejemplos que ustedes indiquen sobre el tema de lo que hemos visto, por ejemplo, en la unidad 1. ¿Ya? Todo esto va a ser una vez finalizado las lecciones, ¿no es cierto? Y si ustedes tuvieran algunas dudas, las tareas que se les vaya a dejar se les va a corregir automáticamente, ¿no? Una vez ustedes finalicen, ahí les va a indicar en qué estuvo correcto o qué incorrecto. Y bueno, si tuvieran más dudas, inclusive existe el foro en la plataforma Moodle, donde ustedes pueden formular sus preguntas y bueno, yo estaré respondiéndoles enseguidamente para que ustedes despejen sus dudas. También podemos verlo en clase, ya para despejar dudas puntuales sobre el tema que hayamos visto. Y bueno, eso sería por ahora y hasta aquí llegaría la primera parte de la lección 1. Gracias.